que se refería a mí cuando hablaba de la matemática, y si queréis os cuento más cosas. ¿Ya? Bueno, pues con todos ustedes, Lino Camprubí y Javier Pérez Jara. ¿Este o este? ¿Cuál prefieres? Porque este... Hola, hola. ¿Este mejor? Entonces este lo voy a apagar y te lo doy. Vale. Ah, perfecto. Pues muchísimas gracias por la presentación tan amable. Y Bertrand Russell era, como tú, matemático y filósofo, o sea que entra perfectamente en este foro, porque la primera pregunta que yo tengo es, ¿quién era Bertrand Russell? Es decir, un filósofo matemático. ¿A alguien le suena Bertrand Russell? Que levante la mano. Bien, perfecto. A todos no, pero a muchos. Hace 40 años esta pregunta hubiera sonado absurda directamente, porque Bertrand Russell era una figura pública como el que dice Greta Thunberg o algo de eso. Pero hoy en día, no tanto. Nosotros hemos estudiado filosofía. En filosofía se ve poco a Bertrand Russell. No. Ah, dice que es mejor el otro micrófono. Me parece, lo digo que yo que estoy atrás, que... Lo que pasa es que lo que más importa es lo que se escucha en la grabación, ¿no? Porque aquí lo oye todo el mundo. No, se tiene que escuchar con ese. Dice que no. Sí, no, yo grito. Total, que este hombre era un proboste de la opinión pública. Y sin embargo hoy está un poquito olvidado. ¿Quién era Bertrand Russell para el que no lo conozca? Pues nació en... ¿qué año? Nació... ¿Eh? No, pero ¿en qué año estaba yo buscando? Pero sí. 72, perfecto, gracias. Según final del siglo XIX, último tercio, y vivió hasta 1970. Y tiene la ventaja de que hizo de todo en ese tiempo, no todo bueno, por cierto, pero fue analizando un montón de procesos que pasaban en el siglo XX, que es un gran siglo con muchas cosas, ¿no? Con lo cual, a nosotros este libro nos ha servido, que se llama Ciencia y Apocalipsis en Bertrand Russell, está en inglés y cuesta 100 euros, o sea que no corran a las librerías, pero bueno, algún día haremos una versión en español y si no, pues ya con esta charla de hoy ya tienen una idea de lo que dice el libro. Este hombre nos ha servido, su obra entera, hemos analizado que no es normal en los muchos libros que hay sobre Bertrand Russell, analizar o intentar analizar su obra entera, nos ha servido para ver el siglo XX a través de sus ojos. Y la ventaja es que era un hombre con opiniones muy fuertes, muy bien formadas, pero a la vez muy dependientes de diferentes factores más o menos contingentes que tienen que ver con la opinión pública, que tienen que ver con la interpretación, las muchas interpretaciones posibles que caben de cualquier evento sociológico, histórico, de cualquier tipo. Bertrand Russell es un hombre que nació aristócrata, su abuelo fue primer ministro de Gran Bretaña, que no está mal, nació en una educación muy férrea, muy cristiana, salió de eso relativamente pronto gracias a Euclides, los elementos de Euclides, pero se volvió medio loco, según sus propias palabras, intentando justificar por qué aquello funcionaba. Y a la vez, pues, aprendiendo cada vez más de geometrías neeuclidias y diciendo, anda, pues esto que yo tenía por la certeza y belleza suprema no funciona, lo siento mucho, pero no funciona. Entonces, ¿qué hacer con eso? Así empezó Bertrand Russell y ahora contaré un poco más sobre eso, pero fue mucho más, además de el creador de la filosofía analítica, uno de los padres junto con Frege, Wittgenstein y otros dos o tres de la lógica matemática, fue también un intelectual público de mucho renombre a partir de la Primera Guerra Mundial como pacifista destacado, en el periodo de entreguerras, feminista antes de su tiempo, digamos, y con sus más y sus menos, también a lo mejor hablamos algo de esto, por ejemplo, con su, creo que tercera mujer, que también era feminista y socialista, formó un colegio antiautoritario donde llevó a su hijo y
y en ese intento antisistema, en 1930 más o menos, pues le salió todo mal, el hijo terminó peleándose con la custodia de los nietos con él, en fin, que tenía muchas ideas, era un gran idealista, sin embargo, a la hora de hacer posibles esas ideas en el mundo en el que vivía post-victoriano, pues no siempre le salió bien. Segunda Guerra Mundial, no se opone a Hitler, después sí que se opone, y al final de la Segunda Guerra Mundial, ya lo veremos después, está pidiendo ni más ni menos que un ataque preventivo nuclear contra Stalin. Después se manifiesta como pro-soviético y antiamericano, y después muy en contra, y eso hablará un poco más Javier, de la guerra del Vietnam. Es decir, que es un hombre que con siempre el tema, y por eso el libro se llama Ciencia y Apocalipsis, siempre el tema de la ciencia en el fondo de su pensamiento, va variando mucho en el espectro ideológico y va variando mucho el modo que tiene de interpretar grandes acontecimientos del siglo XX, con lo cual para nosotros ha sido una verdadera suerte poder seguir su pensamiento como modo de tener un espejo del siglo XX. Este libro lo presentamos la semana pasada casualmente en la Universidad de Chicago y después en la Universidad de Notre Dame, y allí es curioso porque en la Universidad de Chicago recuerdan a Russell por su etapa primera, que era liberal, y por su etapa última, que era muy antiliberal. Y claro, la Universidad de Chicago eso no se lo perdonan. La Universidad de Notre Dame es muy católica todavía hoy, y no le perdonan que Bertrand Russell publicara libros del tipo ¿Por qué no soy cristiano? Es decir, que allá donde vamos concita amistades y enemistades. Aquí en este público, pues por ahora hemos empezado bien, pero a ver cómo terminamos. ¿Por qué? Porque Bertrand Russell busca la solución a sus problemas con la geometría metiéndose a estudiar matemáticas en Cambridge. A una edad temprana estudia matemáticas, pero el modo que tiene de entender la matemática en ese momento es a través de la filosofía, ni más ni menos que de la filosofía de Kant y Hegel, que son los grandes idealistas del siglo XIX, y él está diciendo, a ver, no hay manera de solucionar los problemas internos de la geometría. Desde la propia geometría hay que ir ascendiendo en lo que él entonces llamaba dialéctica, como Hegel, hasta una contradicción que solo se va a solucionar en una metafísica monista, holista. Es decir, más o menos lo que ahora se oye mucho por la Alameda, ¿no? No es que somos todo energías y todo está conectado con todo, eso es lo que le gustaba a él en primero de carrera. En tercero ya dijo, no, esto no tiene ningún sentido porque lo más importante en matemáticas y en filosofía son las relaciones. Y para definir relaciones tienes que separar cosas. Si todo está conectado con todo y todo es un totum revolutum, entonces las relaciones son meras ilusiones del observador. Pero una verdadera teoría de las relaciones tiene que ser capaz de analizar las matemáticas y la realidad en sus componentes y después trazar relaciones. Ese es el origen, no el único, junto con Moore y otros, de lo que se vino a llamar filosofía analítica, que ha sido la dominante a lo largo de todo el siglo XX, la filosofía analítica. Entonces, esta idea del análisis tanto de las matemáticas como del lenguaje, como de la física, veremos luego, le lleva a abandonar esa filosofía idealista, monista, holista del principio y a abrazar una confianza en la ciencia. No, las matemáticas no llevan a contradicciones irresolubles, lo que pasa es que hace falta crear una lógica con un lenguaje suficientemente potente, con términos suficientemente precisos y relaciones entre esos términos suficientemente claras como para ser capaz de solucionar esos problemas. Y ese es su programa, junto con Frege y otros, llamado logicista. Es decir, voy a fundamentar, ya estamos a finales del siglo XIX, 1895, voy a fundamentar todo el edificio de las ciencias en la lógica y después las matemáticas y después ahí ir construyendo. Y es una época, un periodo entero de 20 o 30 años de una confianza en la ciencia tremenda. No solo en el poder de la ciencia para resolver problemas científicos, sino en el poder de la ciencia contra la religión de su juventud, contra el idealismo alemán de su juventud tardía y contra, en general, la superstición, lo que él llamaba el misticismo y el mal. Es decir, que él ve en esta época a la ciencia como una promesa de utopía.
Y de hecho, en 1913 ya empieza a no solo hablar de matemáticas en sus libros. Esa frase que has leído tú al principio es de esa época. Por cierto, voy a pasar una imagen para que veáis el índice del libro. El primer capítulo se llama El fuego que se extingue de las matemáticas y la lógica. ¿Por qué fuego? Él mismo habla de un fuego sagrado. Cuando está hablando, ese lenguaje tan inflamado que has citado tú en esa frase, es el que utiliza en sus primeros 20 o 30 años cuando habla de matemáticas y lógica. Está el tío flipadísimo. ¿Qué pasa? Que esto se va extinguiendo con el tiempo. Pero en 1913, ya digo, pasando un poco de esa faceta más filosófico, matemático, académico, a una faceta ya más pública, publica un libro que se llama El lugar de la ciencia en la educación liberal, 1913, en la que la ciencia va a solucionar todos los problemas. Empezando con una buena educación de nuestros hijos en bases científicas, vamos a llegar a una sociedad mejor. Esa es la idea de 1913. Y esa es una idea que aplica no solo a las matemáticas, no solo a la filosofía, no solo al lenguaje, sino a la teoría de la realidad, es decir, lo que llamamos metafísica, ontología. ¿Qué hay en el mundo? Pues dice él, en el mundo hay, de nuevo, el método, el análisis, en el mundo hay átomos. Y en lo que él llama el atomismo lógico consiste en intentar dividir todo lo que conocemos en átomos y luego ver qué tipo de relaciones existen entre ellos. Y esto es lo que lleva a sus primeros grandes libros de filosofía de la mente, filosofía de la física. Ya ha dejado el nicho del matemático lógico y ya está hablando de todo el universo, pero está aplicando el mismo método de mucha confianza en la ciencia y de análisis, a través del análisis. ¿Qué pasa? Que esto empieza a tener problemas. Ya en 1913, cuando publica ese libro, ha publicado los Principia Mathematica, los está publicando ese mismo año con Whitehead, en el que el programa logicista ya admite ciertas excepciones. Y en vez de ser una cosa tan clara, su modelo era Peano de unos años anteriores, en vez de ser una cosa súper evidente, con axiomas de los que se siguen conclusiones, son 3 volúmenes bastante enrevesados ya, y con excepciones, y entonces hace una teoría de tipos, en fin, no nos vamos a meter en los detalles, están en el libro. El segundo capítulo habla sobre esta misma visión utópica de las ciencias aplicada a la física, a la psicología, a la teoría de la mente, en el que él todavía sigue pensando que van a ser capaces de saberse pronto las verdades que nos indiquen cómo no solo funciona el universo, sino cómo debemos nosotros funcionar el universo. Pero esto empieza a encontrarse con algunos problemas. En el caso de las matemáticas y la lógica, problemas internos, señalados por Wittgenstein, señalados después por Gödel. En el caso de la física, pues problemas que tienen que ver, y la teoría de la mente, con su propia filosofía de origen empirista, que nosotros intentamos demostrar, para el que le interese ya muchísimo la historia de la filosofía, intentamos demostrar que ese empirismo suyo lleva la semilla del idealismo que él quería combatir. Es un poco largo de explicar, pero básicamente Russell, el gran racionalista, tiene frases del tipo: la realidad exterior es solo una cosa probable, es solo cuestión de probabilidad. Es decir, como el empirismo lo que hace es fundamentar todo el conocimiento a través de las sensaciones, en su caso los sense data le llaman, que a partir de las cuales el sujeto construye el mundo, pues eso le impide decir con más certeza, oye, las ciencias son verdaderas, no, son probablemente verdaderas. El mundo exterior es verdadero, no, es probablemente verdadero. Eso siempre es una rémora que le atormenta por eso esto se llama, el capítulo 3, perdón, los laberintos tortuosos de la mente y la materia. Pues son tortuosos, le atormentan libros y libros, artículos, cartas privadas durante 30, 40 años. Junto con, y de esto va a hablar más Javier, la Primera Guerra Mundial y algunos problemas que le ve a la famosa, a la esperada promesa utópica de las ciencias, y ahora voy a explicar el porqué, los textos de Russell se van volviendo cada vez más dubitativos, cada vez más oscuros y cada vez más contra esta idea utópica de la ciencia y la tecnología. Y entonces, a medida que se va la utopía, pues denle la bienvenida al apocalipsis. Pues muy buenas. Tienes un pasado. Ah,
¿Aquí? ¿Esto? Pues yo... Sí, perdón. Voy a hablar de la parte apocalíptica, pero antes me gustaría una pequeña introducción, porque si se fijan, el género de las utopías es un género muy famoso desde hace cientos de años, pero en el siglo XX hay muchísimas más distopías y novelas y películas apocalípticas que utopías. Es decir, tenemos El Mundo Feliz, A Brave New World, tenemos en 1984, Fahrenheit 451, Wish de Jack Vance, es decir, y películas sobre apocalipsis, pues cada 5 minutos hay una en Hollywood continuamente, desde novelas, cómics, mangas, animes. Las fantasías o representaciones colectivas sobre lo que es una distopía o el apocalipsis, es decir, ¿cuál es la diferencia entre una distopía y el apocalipsis? Una distopía es una especie de pesadilla sostenible, es decir, en una distopía cada día vivimos en esa pesadilla y no despertamos, es decir, en El Mundo Feliz todo funciona, es decir, es una pesadilla recursiva. Frente al apocalipsis, que suena a una especie pues de colapso total. Y es muy curioso porque en el siglo XX, es decir, también hay voces que hablan de que todo va mejor. Es decir, el siglo XX funciona como un gigantesco test de Rorschach o el efecto Rashomon, donde parece que distintos intelectuales o actores sociales ven fenómenos muy distintos en lo mismo. Es decir, Steven Pinker, por ejemplo, dice que todo va mejor porque la esperanza de vida sube, porque la pobreza absoluta y la criminalidad global están bajando, porque la alfabetización está subiendo, las infraviviendas están bajando y todo va funcionando, si no hacia una utopía total, sí hacia un mundo movido por la ciencia, la razón y el progreso, aunque siempre amenazado por las fuerzas de las tinieblas, de la superstición, etc. Sin embargo, otros ven un panorama muy distinto. Apocalipsis climático, apocalipsis social, es decir, la famosa atomización social, plagas de epidemias de depresión, de ansiedad, de aislamiento, eso a nivel social. A nivel económico, muchos vaticinan el colapso de la economía capitalista global y, por supuesto, a nivel climático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es, Bertrand Russell, como otros grandes intelectuales a lo largo de la historia, pero concretamente en el siglo XX, Bertrand Russell funciona como una especie de profeta que difunde grandes representaciones sobre la ciencia, las relaciones entre la ciencia, la tecnología y el progreso o decadencia humanos. Es decir, por ejemplo, aquí el dios Jano, saben que es un dios romano que tiene dos caras y es una metáfora de aquellos pensadores que o miran al pasado como una edad de oro que se está perdiendo y, por tanto, miran al futuro como una época de tinieblas, la noche final que se acerca, o, al revés, miran al pasado como una época tenebrosa y el futuro pues como una especie de utopía luminosa movida por la razón o movida por la ciencia o el metasalvador de turno, ¿no? Entonces, la figura, esta es la metáfora del test de Rorschach en psicología que lo estamos usando como metáfora cultural del siglo XX. Es decir, la cuestión es que los fenómenos, no sé si conocen ustedes esta parábola hindú-budista, pero básicamente había una serie de personas que se estaban matando entre sí sobre el significado de la verdad y Buda los troleó un poco diciendo que se pusiesen una especie de antifaz y los llevó a tocar un elefante, cada uno tocaba una parte distinta del elefante y uno decía, ¿qué es? Buda les preguntó, ¿qué está tocando usted? Uno dijo, pues estoy tocando un abanico, estoy tocando una serpiente, una columna, etcétera. Volvieron a pelearse y luego pues la moraleja es... La moraleja es que cada uno estaba desde su perspectiva interpretando el mismo fenómeno, ¿no? Entonces, Lino ha hablado de cómo Bertrand Russell, sobre todo en los años 10 y demás, tiene una visión tremendamente utópica de la ciencia. Es decir, la ciencia es la madre de todos los progresos intelectuales, prácticos, políticos, sociales, morales, incluso estéticos y artísticos. La cuestión es que Bertrand Russell es uno de esos pocos filósofos que consiguen saltar de la academia a la opinión pública, lo cual no es fácil.
Es decir, ¿por qué algunos filósofos se hacen famosos y otros no? ¿Por qué algunos filósofos se hacen famosos después de su muerte y otros no? Es decir, hay multitud de mecanismos socioculturales que tienen bastante independencia respecto de la calidad o coherencia lógica de lo que dice ese filósofo. Aquí con esto no estamos diciendo que Russell sea un mal filósofo, estamos diciendo que si Russell saltó de la academia a convertirse en un intelectual público, que es fundamentalmente la parte de la que yo voy a hablar, no fue por la calidad intrínseca de lo que estaba diciendo, o únicamente por la calidad intrínseca o la coherencia lógica de lo que estaba diciendo, sino por mecanismos socioculturales. Es decir, si Russell es uno de los grandes actores sociales que difunden representaciones primero utópicas y luego distópicas e incluso apocalípticas de la ciencia y la tecnología, ligadas al destino final de la humanidad, es porque tuvo acceso a grandes audiencias a través de la BBC, a través de la radio, de artículos de periódicos y de lo que decimos en el libro de ser utilizado como proxy en las guerras culturales. Es decir, hay guerras culturales y cuando una guerra, por ejemplo, a día de hoy, no sé si conocen a Jordan Peterson, pero digamos una parte de la derecha cultural, pues usa a Jordan Peterson como proxy en esas guerras culturales y muchos proxies pues se dejan querer, ¿no? De algún modo, simplificando o incluso prostituyendo su pensamiento para encajar mejor en las guerras culturales. De esto hablaremos un poco más, ¿no? Entonces, la cuestión no tienen por qué leerse este trocho en inglés, voy a resumirlo. Básicamente voy a introducirles lo que es la noción de trauma cultural, porque es una de las nociones fundamentales que manejamos en el libro y que sirve como eje vertebrador de nuestros análisis de las representaciones apocalípticas que hace Russell de la ciencia y la tecnología, o distópicas, y pues eso, ¿en qué está fundamentado? Es decir, hay muchísima literatura sobre lo que es el trauma psicológico, o el trauma físico, pero sobre todo sobre el trauma psicológico. El trauma cultural es algo muy distinto. El trauma cultural es un concepto fundamentalmente desarrollado por Ron Eyerman y Jeffrey Alexander de la Universidad de Yale y por otros muchos teóricos sociales, pero fundamentalmente ellos. Y el trauma social hace hincapié a cómo los grupos que tienen una identidad colectiva, por ejemplo, cada vez que alguien individualmente usa la palabra nosotros, porque nosotros, es decir, nosotros los cristianos, nosotros los comunistas, nosotros los sevillanos, nosotros lo que sea, está utilizando una identidad colectiva. En el concepto de trauma cultural, la identidad colectiva queda redefinida por algo horrendo, algo atroz que ha pasado a esa comunidad que obliga a una redefinición completa de esa identidad como grupo, de una restitución futura, del enemigo o el mal que causó. Entonces la cuestión del mal natural, del trauma cultural, tal como lo analizamos, es que los hechos intrínsecos no crean por sí traumas culturales. Es decir, Russell dice que fueron los horrores de la Primera Guerra Mundial los que le hicieron cambiar de opinión sobre el progreso de la ciencia. Es decir, hasta la Primera Guerra Mundial, Russell pensaba que la ciencia nos iba a traer progreso ilimitado, pero, según el testimonio de Russell, los horrores de la Primera Guerra Mundial le hicieron cambiar de opinión. Aquí nosotros disentimos con Russell porque sencillamente el impacto intrínseco de la Primera Guerra Mundial por sí solo no es suficiente para crear un trauma cultural. Esto lo verán con algunos ejemplos muy sencillos. Es decir, la bomba nuclear es en la portada del libro, es uno de los grandes traumas culturales del siglo XX. Es decir, la cantidad de películas de Mad Max, Terminator, la cantidad del Puño de la Estrella del Norte, la cantidad de películas y novelas y cómics populares que hablan sobre un futuro apocalipsis nuclear, y luego la cantidad de estudios académicos, científicos, políticos que hablan de un posible apocalipsis nuclear. Las bombas que se detonaron en Hiroshima y Nagasaki, que asesinaron a cientos de miles de personas, en el fondo eran bombas que tenían poco alcance con las bombas nucleares actuales. Sin embargo, el ejemplo que ponemos aquí son las bombas incendiarias. Estados Unidos destruyó decenas de ciudades japonesas donde solo vivían civiles con bombas incendiarias. Es decir, las bombas incendiarias no eran nucleares y asesinaron a mucha más
gente que las bombas nucleares. Sin embargo, en la conciencia colectiva de multitud de sociedades, las bombas incendiarias no, esto es Tokio, es decir, se dice que en el bombardeo de Tokio asesinaron a 100.000 personas y esas cifras con toda probabilidad están bajadas. La cuestión es que el impacto intrínseco, digamos, de este horror no desencadenó por sí solo un trauma cultural. Por tanto, cuando Russell dice que en Japón sí, evidentemente, pues hay animes sobre el bombardeo incendiario de Kobe. Pero quiero decir, fuera de Japón no se esperen ustedes muchas películas de Hollywood sobre este tipo de cosas. O como los soldados americanos, es decir, esto es un trauma cultural en Japón, pero no es un trauma cultural en Estados Unidos o en Europa, como los soldados americanos jugaban con los huesos de los soldados japoneses. Incluso el presidente Truman tenía un abredor de carta, de hecho de hueso, de cadáveres japoneses, y pues se reían, etcétera. Es decir, si esto dirían, oh, pues eso es típico de los nazis, ¿no? Y con las caninas y demás. Bueno, aquí lo pueden ver, dice, pues eso, atrapado en el Pacífico, ¿no? Pues y con lo que se hace con las pieles, ¿no? Para que, es decir, este tipo de horrores no desencadenaron un trauma cultural. El último ejemplo que les pongo son las hambrunas provocadas por el Imperio Británico en la India, tanto en el siglo XIX como en 1943. Hambrunas que evidentemente también tenían causas naturales, pero el Imperio Británico seguía sacando cantidades enormes de grano mientras la gente moría allí por cientos de miles, según algunos historiadores, por millones. Es decir, en el siglo XIX la responsabilidad de los virreyes y en el siglo XX de Churchill en estas hambrunas pues son brutales. Obviamente, si no vamos a ver muchas películas de Hollywood de nuevo sobre este tipo de cosas. Cuando yo estaba en el Reino Unido, ya se podía empezar a hablar de esto, pero me decían que era un tabú hace décadas. Entonces, con este tipo, aquí lo que está diciendo es hambruna o no hambruna, los indios se reproducirán como conejos. Es decir, deshumanización total de los japoneses, deshumanización total de los indios, atrocidades por los buenos S.A. Pero, sin embargo, esto no desencadena, digamos, traumas culturales. ¿Por qué? Porque un trauma cultural necesita de complejos procesos culturales de narración, significación, a través de películas, de conferencias, de libros en los colegios, de referencias populares, periódicos, programas de radio, etcétera, etcétera, generalmente una y otra vez para que se vaya consolidando o cristalizando un trauma cultural. Es decir, el impacto intrínseco de algo por sí no hace nada. Es decir, esta es la parte de la que Lino ha hablado, ¿no? Bertrand Russell, profeta de la edad de oro. Y yo lo que voy a hablar aquí fundamentalmente es Bertrand Russell, profeta del juicio final industrial. Es decir, esta retórica religiosa es curiosa porque Bertrand Russell es un pensador, digamos, antirreligioso, como Lino ha puesto, es decir, porque no soy cristiano, ciencia, religión. Es decir, la religión es uno de esos meta-adversarios a los que no le concede nada, es una especie de encarnación de la fuerza de las tinieblas, de la ignorancia, de la superstición y demás. Sin embargo, es decir, después de, como esto está en inglés, digamos, se lo voy a resumir. Bertrand Russell tiene en 1924 una polémica con Haldane. Haldane es uno de los biólogos más famosos del siglo XX en Cambridge. Y Bertrand Russell, digamos, caricaturiza un poco sus posiciones y dice que Haldane promete un futuro utópico promovido por las ciencias. Es decir, la influencia de esto en el mundo feliz de Huxley es enorme. Lo que pasa es que en el mundo feliz, pues evidentemente es totalmente distópico. Entonces, Russell publica Ícaro porque Haldane había publicado Dédalo. Lo saben, pues en la mitología griega, Dédalo es el gran genio que crea el laberinto del Minotauro, que se inventa las alas de cera y demás, pero para huir de la isla le dice a su hijo: no puedes volar ni demasiado bajo ni demasiado alto. Si vuelas demasiado bajo, la humedad del mar hará que las alas se humedezcan de cera y te estrelles. Pero si vuelas demasiado alto, también conocerás tu colapso. ¿Por qué? Porque la luz del sol pues fundirá alas. Es decir, es una de las típicas historias metafóricas en Grecia sobre encontrar el punto medio, nada en demasía, etcétera. Algo también muy típico del taoísmo, el budismo y demás. Y sin embargo, Russell lo que dice es: con toda probabilidad, mi experiencia con
con gobernantes, mi experiencia con ingenieros, mi experiencia es que la ciencia y la tecnología van a ser usadas casi de modo necesario para subir al sol. Es decir, la humanidad es ese Ícaro y la ciencia son esas alas de cera que nos van a llevar al sol para destruirnos. Según Russell, la civilización industrial promovida por las naciones-estados que en la época de la industrialización están en una competencia a muerte por recursos finitos, generalmente en el tercer mundo, de carbón, de lo que sea, esa situación es absolutamente inestable, estructuralmente inestable, y ahí la ciencia, dice Russell, todas las ciencias van a ser usadas para convertir nuestra vida en una pesadilla. Es decir, la biología y la química van a ser usadas para controlar nuestro cerebro a través de las hormonas. Es decir, en aquellos tiempos no se sabía mucho de neurotransmisores, pero van a controlar nuestras hormonas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, etcétera. A través de la física, pues nos van a vigilar por todos lados. A través de los sistemas de transporte van a callar cualquier tipo de disidencia, porque en cuestión de horas van a mandar soldados, policías, etcétera. Es decir, la ciencia y la tecnología van a convertir la sociedad humana en una pesadilla. Pero dice Russell, amiguitos, hay una esperanza, hay un hilo de esperanza, que es la creación de un futuro gobierno global. Esto es el gobierno global, es una representación cultural que también defendían Einstein, H.G. Wells y otros intelectuales famosos del siglo XX y también del siglo XIX. Es decir, un gobierno global que acabase con las naciones-estado, porque las naciones-estado pues llevan a una situación de bullying crónico y al colapso. Sencillamente. Y dice Russell, ese gobierno global único tiene que ser liderado por los Estados Unidos de América. Y solo los Estados Unidos de América podrán sacarnos del apocalipsis que se cierne sobre nosotros si la civilización industrial continúa. Y esto es muy curioso porque ya verán en el futuro, en 5 minutos cuando llegue allí, que Russell cambiará de opinión. Es decir, en el libro tenemos el chiste de que Russell cambió de opinión casi tan frecuentemente como cambió de esposa. Porque es decir, mucha gente dice que la filosofía de Russell es un diálogo platónico consigo mismo, que el señor Russell tenía un sistema de filosofía cada semana. Es decir, eso también son parodias, etcétera. Es decir, cuando abandona, como decía Lino, el idealismo neohegeliano, el monismo, etcétera, hay una serie de líneas vertebradoras que, pese a sus cambios de convicción, pues siguen más o menos. Es decir, en ontología y epistemología, pues el pluralismo, una especie de escepticismo o realismo probabilístico, etcétera, y en política y sociedad y moral, la creación de un meta-adversario de turno, que eso es algo muy típico que hacen muchos intelectuales públicos. Es decir, muchos intelectuales públicos tienden, sobre todo cuando hablan a audiencias polarizadas, a presentarse ellos mismos, como si fuesen profetas, como los únicos, los salvadores del día, es decir, los únicos que tienen una serie de recetas que si la humanidad no las sigue, lo único que nos espera es la distopía y el colapso. Es decir, los intelectuales públicos tienen la tendencia a narrar su época en términos de una noche final o una pesadilla que se acerca si no se siguen sus propuestas. Básicamente en estos textos es lo que les comentaba. Y entonces lo curioso es que cuando en la primera bomba de Hiroshima, la bomba de Hiroshima, Bertrand Russell, que ha, digamos, ninguneado los bombardeos incendiarios sobre población civil, dice, sí, bueno, no está mal, pero la gente está muriendo fumando, accidentes de tráfico, que si no llega a ese punto, pero sí una especie de, lo que se suele decir, algo que es digerible, es decir, por la sociedad. Es decir, un crimen de guerra que es digerible, no contamina a Estados Unidos y a los aliados demasiado, como los nazis si están contaminados o el comunismo si está contaminado a sus ojos. Y sin embargo, cuando la primera bomba nuclear aparece, se desentona, Bertrand Russell manda un artículo a un periódico británico diciendo: todo parece indicar que la guerra pronto acabará, o porque los americanos exterminan a toda la población japonesa, o porque Japón se rinde. Y dice Russell, Estados Unidos necesita tener el monopolio de todas las armas nucleares y tenemos que seguir con la fantasía del gobierno global único. Y como antes les introducía Lino,
Me paso de esto porque esto son muchas cosas en inglés, pero básicamente aquí lo que está diciendo Russell es que Russell, el pacifista y demás, que el único modo de salvarnos del apocalipsis es una guerra preventiva contra la Unión Soviética, una guerra nuclear. Una guerra nuclear, algo que luego Russell pues dirá, yo no dije eso, lo dije, yo no me acuerdo. Pero había mandado una carta que se hizo pública y dijo, bueno, pues bueno, son cosas que uno dice. Al final dicen, bueno, sí, es que yo tampoco soy un pacifista fundamentalista. En aquellos tiempos pensaba que era el único modo de salvarnos del apocalipsis. Pero es tremendamente curioso pues ese cómo Russell en cada momento va diciendo que las soluciones que se tienen que seguir, por brutales que sean. Imagínense una guerra preventiva nuclear. Antes de ir a la guerra del Vietnam, que es lo último de lo que voy a hablarles, es importante recordar que Russell en 1955 firma junto con Einstein y otros físicos nucleares el manifiesto Russell-Einstein, que es el manifiesto de desarme nuclear más famoso del siglo XX. Russell crea la Sociedad Bertrand Russell por la Paz, se crea también una sucursal en Japón, etcétera, etcétera. Y aquí Russell, sobre todo después de la guerra de Corea y de experiencias traumáticas que tuvo en Estados Unidos, empieza a ver que Estados Unidos puede que no sea, digamos, el salvador del día y que, por tanto, Estados Unidos puede que no sea el mejor candidato a un gobierno global único. Y entonces eso hace que Russell no ya cambie de pensamiento, sino que Russell todavía se vuelve incluso más pesimista. Porque si un gobierno global único no puede salvarnos, porque no va a crearse, es decir, la Unión Soviética para Russell está totalmente demonizada, Estados Unidos empieza a demonizarse, etcétera, ¿quién nos va a salvar? Y esto lo que me lleva a la guerra del Vietnam. Esto es la guerra del Vietnam y el día del juicio final, que lo sacamos de Terminator, ¿cómo era la película Schwarzenegger? Terminator 2. Perdón. Y entonces aquí Russell va a narrar a Estados Unidos como el imperio universal del mal. Y Russell, que era totalmente anticomunista, Russell va a aliarse con Ho Chi Minh y con el Vietcong, diciendo que si el Vietcong no derrota a Estados Unidos, la noche final de la humanidad está aquí. Literalmente usa una retórica totalmente apocalíptica. Es decir, el día del juicio, por eso lo llamamos este capítulo el día del juicio final. Es decir, el día del juicio final se celebra en la guerra del Vietnam. Sabemos que el apocalipsis no vino, vendrán otros apocalipsis de cada 5 o 6 años, vendrá, bueno, en Hollywood un apocalipsis cada 5 minutos, pero el apocalipsis no vino. Pero Russell creó en esta época el llamado Tribunal Russell junto con Jean-Paul Sartre, perdón por mi francés inexistente, y otros intelectuales de izquierda como Julio Cortázar, etcétera. El Tribunal Russell no era un tribunal real. El Tribunal Russell era una especie de escenografía, de performance, como diríamos a día de hoy, donde Russell, junto con intelectuales, investigaban los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y sus aliados y los juzgaban. Evidentemente el tribunal no tenía ningún tipo de capacidad, era todo totalmente simbólico. Estados Unidos trató de censurarlo, el Reino Unido, etcétera, pero al final el Tribunal Russell aparece en periódicos por todo el mundo. Es decir, Bertrand Russell contribuye, porque el trauma cultural de la guerra del Vietnam es un buen ejemplo. Es decir, en la guerra de Corea, del 50 al 53, Estados Unidos detona montañas y montañas de bombas incendiarias sobre población civil en Corea del Sur, pero no hay películas de eso, no se convierte en un trauma cultural. Pero en la guerra del Vietnam sí, es decir, a partir de los años 60 Estados Unidos experimenta un proceso como representación cultural de declive, es decir, de decadencia. Si la mayor parte de la opinión pública de Estados Unidos había apoyado al gobierno americano durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra de Corea, durante la primera parte de la Guerra Fría, etcétera, una enorme parte de la opinión pública, tanto en Estados Unidos como en otros lugares del mundo, empieza a contaminar simbólicamente a Estados Unidos. Es decir, la Guerra de Vietnam es una atrocidad. Russell dice aquí, yo he sido testigo del caso Dreyfus. El caso Dreyfus aparece en Francia, antisemitismo, etcétera. He sido testigo de los crímenes cometidos por Leopoldo II en el Congo. Es decir, eso tampoco se ha convertido en un trauma cultural en Occidente.
pero se hacían montañas de brazos y manos. Es decir, le decían, ¿usted qué quiere? Para recoger caucho en el Congo, cogían esclavos del Congo y le decían, ¿usted qué quiere? ¿Manga ancha o manga corta? Que era, le corto el brazo entero, le corto la muñeca, si no se llegaba a una recopilación una colecta de caucho diaria. De nuevo, tampoco hay muchas películas de esto, es otro ejemplo de algo que no se convirtió en trauma cultural. Y Russell llega a decir que Estados Unidos son incluso peores que los nazis y que el Holocausto no ha visto nunca ningún mal peor. Y, sin embargo, es decir, las imágenes son brutales, la masacre de My Lai, perdón por las atrocidades, bombardeos de napalm, etcétera, etcétera, pero algo muy similar ocurrió en la Guerra del Pacífico y algo muy similar ocurrió en la Guerra de Corea y en mil sitios. Es decir, también se parece un poco cuando hablamos de la guerra de Ucrania y los horrores y nos olvidamos que Estados Unidos ha reducido a cenizas y escombros bastantes países en las últimas décadas. Es decir, lo cual no significa en absoluto quitar un ápice de quitarle hierro a la guerra de Ucrania, sino a veces denunciar el doble estándar con el que se miden los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. Entonces, aquí dice, ¿se podrá hacer algo para prevenir este imperio universal del mal? La cuestión, y ya acabo con esto, tendrán, por si tienen preguntas, comentarios para nosotros, es que Bertrand Russell, es decir, las representaciones culturales de la ciencia y la tecnología no derivan de la ciencia y la tecnología mismas. Son representaciones metacientíficas y metatecnológicas que en muchas ocasiones necesitan de grandes intelectuales públicos que tienen acceso a grandes audiencias. Esos intelectuales públicos suelen codificar sus tiempos de modos maniqueos, con códigos binarios muy simplistas entre metaadversarios y metasalvadores. Es decir, metaadversario puede ser el comunismo o puede ser la sociedad industrial o puede ser la religión, es decir, una abstracción, es decir, poner en la misma caja un montón de fenómenos muy heterogéneos, muy diversos, ponerlos en la misma caja y ponerle la etiqueta de metaadversario, mal, no abrir, o no abrir esta Navidad, es decir, como el mal, etcétera. Y Bertrand Russell se convierte, pues eso, en uno de los grandes profetas, narradores, intelectuales públicos del siglo XX y va moldeando gran parte de la opinión pública y nosotros pues vamos analizando eso, y no solo de un modo neutral, sino también tomando partido. Es decir, a veces decimos, pues mira, aquí Russell está bien, aquí Russell este día no se levantó muy bien, etcétera. Es decir, hay bastantes reflexiones, no solo sociológicas e históricas, sino reflexiones filosóficas sobre el papel de la ciencia y la tecnología, el progreso o la decadencia humana y el papel de los intelectuales públicos en narrar estas cosas. Así que muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, alguna consulta o alguien? Ahora mismo, pero una cosa que siempre se nos olvida, que Russell ganó el premio Nobel de literatura. Que quiere decir que era una persona... Es que siempre que lo escucho, ya le digo que lo hicimos la semana pasada 2 veces, me da la impresión, digo, bueno, entonces la gente va a pensar, ¿y por qué le dedicáis un libro a este tío tan tonto? Y no es eso, no era tonto, es espectacular lo que escribió y la profundidad y la claridad, escribía muy bien además, y el alcance de su fama, pocos filósofos y científicos han llegado a eso. Se aprende muchísimo de todo, de historia de la filosofía, de todo, es decir, era una de las grandes figuras, un gigante del siglo XX. Premio Nobel, aunque el premio Nobel se lo dieron por apoyar a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como se dan los premios Nobel. Churchill también tuvo el premio Nobel de literatura. Eso es, el premio Nobel de la Paz y de la literatura, eso es política pura, otros ya no lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos estamos riendo de Bertrand Russell, la cosa es peor, si quedara en eso, la cosa es mucho más grave, es que, con perdón, vuestros o nuestros grandes referentes eran iguales. Todos nosotros nos basamos en algún momento en binarismos simplistas, en los malos son ellos, nosotros somos los buenos, y no solo los nacionalismos, sino que es el modo que tiene el ser humano de organizar la vida política desde hace siglos, cuando no milenios. Y una cosa muy curiosa, y de hecho es lo que... es que hemos dicho que somos filósofos, es mentira. Somos filósofos, sí, pero yo soy historiador sobre todo y él es sociólogo cultural. Y entonces el libro va de eso, mezcla las 3 disciplinas. Y
no sé si llamarle el padre, pero uno de los grandes de la sociología cultural, que es un profesor de Yale, escribe aquí detrás, estas cosas son las cosas que llaman en Estados Unidos los blurbs, que son las cosas que hace para promocionar el libro, ¿no? Y este hombre está promocionando el libro, pero él es profesor que no nos debe nada, o sea, lo dice porque se lo cree. Dice, lo interesante de este libro es como el más lógico de todos los lógicos, el tío más listo que te puede echar la cara, está en realidad utilizando estructuras binarias ancestrales. Y eso es lo grave, que es que todos estamos sujetos a este tipo de pensamientos, y si vosotros y nosotros hacemos introspección de las grandes ideas que nos mueven, pues nos vamos a encontrar que muchas veces estamos sujetos a los mismos. Y nuestros grandes ídolos, más sean políticos, cantantes, futbolistas, no lo sé, pero ese es el... Perdón, pregunta usted. No, ya está. No, ¿te importa hablar por aquí? No, mi pregunta era, un poco tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? Y con lo último que ha estado comentando Javier. Bueno, una pregunta era que si era simplemente un libro contando las cosas de Russell, o que si vosotros dabais vuestra opinión, y ya la has respondido tú, porque me gusta vuestra forma de verlo. Y la otra era, Russell murió en el 70, hemos dicho, ¿no? O sea, que la revolución esta de la que yo hablaba, súper tecnológica, ni se la imaginaba, vamos, ni él ni nosotros. Y ahora es una pregunta casi personal, ¿no? Y vosotros, con esta revolución donde se controlan los datos, controlan en todo momento los algoritmos, nuestros datos, donde se puede hacer ingeniería genética con CRISPR y todo ese tipo de cosas, que a mí me parecen maravillosas. ¿Qué visión tenéis? ¿Una visión apocalíptica o pensáis que eso va a ser la salvación? Porque de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en la humanidad, que son pues el cáncer, la resistencia a antibióticos, cambio climático y energía, solo nos puede salvar la ciencia y la tecnología, ¿no? O sea, vuestra opinión personal sobre cómo veis esta revolución tan fuerte que ha habido desde el 70, bueno, en los últimos años. Ahora le paso la palabra, pero Russell vivió desde 1800, hemos dicho que 74 hasta 1970. Él argumentaría que él ha vivido más revoluciones científico-tecnológicas que nosotros, y retrospectivamente puede ser, es decir, que nosotros ahora nos parece que estamos en la cresta de la ola, pero es que estaba ya todo bastante prefigurado, o sea, que en 1870 todavía estaba la mecánica clásica, que la aviación no existía, que los submarinos ni se había oído hablar, guerra atómica, todo lo que conocemos hoy, la guerra de Ucrania. Hay cosas muy nuevas, pero esas cosas ya estaban funcionando en la época de Russell, o sea, la mayoría, informática, todo eso. Quiero decir que él vivió y reflexionó sobre eso, lo que él llamaba el capitalismo industrial. Y él pasó de esa confianza de solo nos puede salvar la ciencia y la tecnología, a la ciencia y la tecnología es la que nos ha metido aquí. Y nos ha metido aquí, se puede decir, es que son los usos que le dan externamente. Bueno, pero es que si no, no tendríamos esa ciencia y esa tecnología, porque quien pone la pasta son las naciones-estados para hacer la guerra, por ejemplo. O una cosa que le preocupa mucho, la psicología conductista. Eso que dice que ahora, es verdad, con los datos, con los móviles es más fácil de controlarnos. Pero bueno, Walden 2 es un libro de 1930 o por ahí, o El Mundo Feliz, que es de 1932, ese es la fecha, que hablan de lo mismo, hablan de cómo controlarnos con drogas, con radio. Las ondas de radio eran en aquella época, con lo cual la discusión sigue siendo muy parecida. Y nuestra opinión personal es ni utopía ni apocalipsis. Fácil y previsible, pero bueno, más seguro, no nos mojamos mucho. Pues es una pregunta clave, porque hay otros, digamos, profetas del apocalipsis industrial, por ejemplo, Martin Heidegger, pero otro muy famoso es de Una Bomber, no sé si se acuerdan, el terrorista, claro, matemático también, cómo no. Y Una Bomber es un terrorista, es un asesino, es un chalao, pero también es un intelectual público tal como lo manejamos, es decir, es alguien que se presenta a sí mismo como un profeta, hablándonos de los males horrorosos de la civilización industrial. Y entonces, por ejemplo, para que vean el error del maniqueísmo, cuando Una Bomber dice en su manifiesto sobre la civilización industrial que la civilización industrial
o postindustrial, es decir, con el auge del sector servicios, etcétera, va a controlar todos nuestros movimientos y demás. Es decir, todos los principales etnólogos y antropólogos hablan de cómo en la mayor parte de tribus la vida allí no hay anonimato ninguno. Es decir, como para cualquier cosa tienen incluso que borrar sus huellas. Es decir, porque en una tribu de 20 o 30 o 40 personas mide el jefe de la tribu, cualquier otra persona mide exactamente lo que estás haciendo en cada momento. Y como tu vida está totalmente controlada, el número de posesiones que puedes tener en tu choza, cabaña o castillo imaginario, el número de las personas con las que puedes tener relaciones sexuales, etcétera. Es decir, hay análisis de antropólogos por parte de, yo que sé, Levi-Strauss, Harris, etcétera. Y por tanto, sin embargo, la civilización industrial o postindustrial ha creado ciudades gigantescas, ¿no? Tokio, Seúl, Nueva York, donde parece que el anonimato es mucho más sencillo, pese a todas las cámaras y demás, que en una tribu. Con esto lo que quiero decir es que no se puede aplicar un esquema de progreso o decadencia global a una realidad tan heterogénea y tan compleja como una sociedad humana. Por eso comenzaba mi parte de la charla hablándole, digamos, de distintos indicadores. Es decir, unos hablan de, mire usted, el auge de antidepresivos, el auge del suicidio, el auge de gente viviendo sola, el auge de, yo qué sé, de contaminación, mira cómo suben. Sí, pero mire usted, el auge de la esperanza de vida, de la superestructura de calidad, del acceso a la sanidad, el acceso a la educación, los derechos para minorías civiles, los derechos para mujeres. Es decir, cada uno parece que hace una especie de cherry picking, es decir, como cuando vamos a coger cerezas, uno coge unos indicadores y otro coge otro tipo de indicadores, lo cual pues está muy bien. Pero lo que quiere decir es que esos tipos de indicadores, si se suman, no crean nada. Es decir, no crean un panorama global, ya sea utópico o sea distópico. Es decir, podemos imaginar evidentemente una sociedad pesadillesca, una ciudad, etcétera, pero a nivel global, este tipo de indicadores de los que le hablo, ¿qué nos quieren decir? ¿Que nos acercamos hacia el apocalipsis o, por el contrario, como dice Pinker, nunca ha habido tan pocos pobres en la Tierra como ahora? Nunca ha habido una mortandad infantil tampoco como ahora. Nunca ha habido una sociedad donde haya derechos en el sentido de matrimonios interraciales, con toda la basura, injusticias y horrores y terrores que en el mundo existen, pero en comparación con el pasado. Y entonces, claro, los apocalípticos y los distópicos contraatacan. Sí, bueno, pero Facebook no se entontece. Bueno, entonces en el antiguo régimen estábamos más listos cuando no sabíamos ni leer ni escribir. Entonces lo que quiero decir es que este tipo de batallas culturales, el principal error estriba en, como decía Lino, usar un código binario. Es decir, código binario es como cuando un interruptor de 1-0, ¿no? Civilización postindustrial, la apago o la enciendo. Y mucha gente, religión, la apago o la enciendo. Porque decir, esto es bueno, esto es malo. Es decir, ese modo de pensar no solo es absurdo, es peligroso. Es decir, vemos con la guerra de Ucrania la demonización de Rusia entera, no la demonización del gobierno, sino la demonización de Rusia entera. Es decir, yo tengo alumnos rusos que han sido sujetos de bullying. Es decir, eso es absurdo. Es decir, la demonización de un metaadversario entero, es decir, o en Estados Unidos, por ejemplo, cuando los atentados contra civiles, es decir, como si las decisiones del gobierno, como si Estados Unidos fuese una especie de entidad homogénea, monolítica, en vez de una sociedad tremendamente plural, heterogénea y demás. Entonces, claro, nosotros los seres humanos tendemos a trabajar con caricaturas. Es decir, ¿por qué? Porque la realidad es excesivamente compleja. Es decir, entonces, como toda caricatura, pues unos rasgos se borran y otros rasgos se acentúan. Se puede acentuar la nariz, se puede acentuar la pata de gallo, se puede borrar la barbilla, depende de lo que el caricaturista quiera hacer. Eso lo vemos, por ejemplo, los caricaturistas, yo qué sé, del País o del ABC, dependiendo de quién sea la caricatura, lo ponen más guapo o más feo. Entonces, la civilización industrial o postindustrial, lo que tenemos que evitar es ese tipo de caricaturas distópicas o utópicas. Es decir, ser consciente de los grandes avances, evidentemente, sin por ello ningunear los otros tipos de cosas. Es decir, a día de hoy la familia se está desestructurando. Es decir, cada vez hay un auge de divorcio, cada vez la natalidad está cayendo. Eso crea problemas sociales, sí, crea problemas sociales. Hay ancianos que mueren solos, que viven solos, hay niños con depresión, etcétera. Sin embargo, el pasado tampoco era utópico. La familia podía ser una prisión, podía ser una especie de mini dictadura donde te decían con quién tenías que casarte, qué podías leer, con qué tenías que estudiar, etcétera. Entonces, ¿familia sí o familia no? Pues evitemos ese binarismo absurdo, completamente. Impuestos sí, impuestos no. Es decir, es ese tipo de pensamiento binario con el que los intelectuales públicos juegan, es decir, porque como ha subrayado Lino, es decir, una de las cosas que hacemos en el libro es enfatizar
la tensión entre la complejidad, cuando la hay, entre la complejidad más grande de los escritos filosóficos de Russell y sus intervenciones públicas. Como en sus intervenciones públicas no es que sea divulgativo, es que dice cosas que son abiertamente contradictorias con la complejidad de lo que está diciendo. ¿Para qué? Para moldarse una guerra cultural con una audiencia polarizada que quiere escuchar de una batallita de buenos contra malos, de la fuerza de las tinieblas y un profeta que nos va a salvar. Entonces ese tipo, digamos, estas son las conclusiones, un spoiler, ya no necesitan comprar el libro, pero básicamente iría por ahí. Sí. Mientras te llevo el micro, es la primera vez que tenemos aquí una presentación de un libro que los dos autores insisten que no lo compremos. Yo quería preguntaros si Bertrand Russell fue utilizado de alguna manera durante la Guerra Fría, como peón. Pues yo sé que voluntariamente no, pero como peón. No, y voluntariamente, o sea, es lo que decía, que hay una parte, y eso pasa con todos, de dejarse querer. Entonces, a ver, si le dan el Nobel en el 52 es porque unos años antes había pedido un bombardeo nuclear preventivo contra la Unión Soviética. Es que eso no lo decía en público ninguno de los presidentes norteamericanos. Y luego, a posteriori, o sea, en sus cartas, que se hacían públicas prácticamente a la vez, decía, hay que acabar con el comunismo como sea. Principio, la Guerra Fría empieza oficialmente en el 47, estamos hablando, esas cartas son 48-49, o sea, toma partido de cabeza. Y no solo toma partido, sino antes de que tengan la bomba, que la consiguieron en el 49, vamos a pegarles un bombazo y desmantelar el régimen y se acabó el problema. ¿Qué pasa? Que retrospectivamente dijo, hombre, yo a lo que me refería es que si tenemos dos poderes con la bomba atómica, se va a ir escalando hasta que llega a la aniquilación total de la humanidad. ¿Vale? Eso es teoría clásica del escalamiento nuclear que se estaba produciendo en esos años, ¿de acuerdo? Pero eso no es lo que decía en el 48-49, lo que decía es, sí, vale, hay que evitar que tengan la bomba, pero porque son comunistas, no solo porque tengan la bomba. Entonces, él va de cabeza. Pero ¿qué pasa? Que es que lo curioso del caso es que unos años después, 56, o sea, muy poco después, está con Einstein diciendo vamos a parar la proliferación de armas nucleares, y ahí ya empieza contra Estados Unidos. En la guerra de Corea del 53 no dice mucho contra Estados Unidos, seguramente por lo que decías tú, que es que a mí yo que he estudiado un poquito eso, a mí me alucina. O sea, la guerra de Corea fue una barbaridad en la que Estados Unidos fracasó. Son lo más parecido al Vietnam, y sin embargo nadie movió un dedo. Bertrand Russell un poquito, que era británico, norteamericano, pero tampoco mucho. En el Vietnam es lo más antiamericano posible y se va al otro lado de la Guerra Fría, hasta el punto de decir, en una de las frases que ha citado, de decir, tenemos que hacer lo posible por ayudar a Ho Chi Minh. Que estamos hablando del Vietcong, que no es que sea el comunismo europeo de Carrillo, no, esa gente era una barbaridad. Y entonces el tío se deja utilizar, pero lo curioso es que por los dos bandos. Entonces Russell, yo creo que el interés que tiene es eso, como estos mecanismos de los que hablamos más en general, porque lo aplicamos a otra gente. Él ahora no lo dice porque es modesto, pero está escribiendo un libro aplicando este esquema a otros intelectuales importantes del siglo XX. Bueno, pues el caso es que en Russell lo bonito es que es muy transparente y en la misma persona puedes ver los cambios sucediéndose, ¿no? Y con fundamento científico, o sea que no es un cantamañanas, vamos. Y como ejemplo para ilustrar esto, es decir, Russell colabora con el Congreso por la Libertad de la Cultura, que es una institución financiada por la CIA y demás, pero como decía Lino, años más tarde, en la demonización total de Estados Unidos, él es consciente de que su audiencia no quiere escuchar un discurso matizado, complejo, etcétera. La audiencia quiere escuchar un discurso de buenos contra malos, de metaadversarios contra metasalvadores. Y entonces el Tribunal Russell del que les hablaba es acusado pronto de no querer o de literalmente de rechazar explícitamente investigar los crímenes de guerra cometidos por el Vietcong, los cuales pues eran muchas veces tan brutales como los de Estados Unidos y sus aliados.
ya se puede imaginar enterrar a civiles vivos, violaciones, mutilaciones, etcétera. Y tanto Russell como Jean-Paul Sartre o Cortázar y otros intelectuales dicen, bueno, rehúso a poner en el mismo saco los crímenes de el mal, S.A., es decir, o el mal TM, es decir, el mal, que decir, como una broma, el mal en mayúsculas representado por Estados Unidos, y estos pobres campesinos, ¿no? Estos pobres campesinos están financiados por la Unión Soviética, con armas soviéticas, etcétera, y con estrategas, es decir, etcétera. Es decir, ¿cómo ningunean o cómo digieren las atrocidades del Vietcong tan fácilmente como Russell había digerido antes las atrocidades de Estados Unidos en Japón o las atrocidades del Reino Unido en la India o muchísimos otros ejemplos? Yo creo que son un ejemplo de cómo Russell, en la complejidad de sus escritos, que muchos son maniqueos, es decir, pero son mucho más complejos, cuando Russell juega a ser un intelectual público y hay una batalla cultural con códigos binarios extremadamente simplistas, con tótems, antitótems, profetas, es decir, con este tipo pues eso, de maniqueísmo que nos infecta. Es decir, basta que, es decir, puede que ustedes piensen que estamos exagerando, que no vivimos, métanse en Twitter hoy y veremos ese maniqueísmo, o los periódicos, es decir, la batalla cultural es brutal entre la izquierda y la derecha, entre, yo qué sé, Estados Unidos, entre Rusia, etcétera, etcétera. Y entonces, es decir, es curioso, pues, cómo los intelectuales públicos, como decía Lino, al dejarse querer, ponen en duda su coherencia, la coherencia lógica de su pensamiento. Es decir, si el tribunal Russell hubiese dicho, vamos a investigar los crímenes de guerra donde los encontremos, tanto en Estados Unidos como en el Vietcong, el apoyo popular del tribunal Russell habría sido, no 0, pero habrían sido 4 gatos. Es decir, que habrían en un taxi toda la gente que apoyaría al tribunal Russell. Pero en los tiempos de la Guerra Fría y una audiencia polarizada, digerir o mirar para otro lado los crímenes de tus amiguitos mientras exageras o solo o enfatizas los crímenes de tu meta adversario, pues eso es algo que culturalmente, simbólicamente llega a muchísima más gente, y que, es decir, el pegamento, es decir, la lógica binaria funciona como pegamento grupal tanto en la tribu como ahora. Es decir, eso Durkheim y otros padres de la sociología, Mary Douglas, etcétera, dicen, yo estoy estudiando las sociedades tribales para entender nuestras sociedades actuales. Y eso es algo que también subraya Gustavo Bueno, es decir, de cómo se puede usar la etnología, la antropología cultural para estudiar ciertos fenómenos de la civilización, entre comillas, etcétera. Y lo que hacen muchos antropólogos y etnólogos, sobre todo a día de hoy, que las tribus están, es decir, no son el fenómeno de los hooligans de fútbol o de los partidos políticos, es que están en todos lados. Es decir, es que el tribalismo con los tótems, los mesías, los mártires, es decir, ese tipo de esquemas estructurales milenarios está en la mayor parte de guerras culturales de todo el mundo. Es decir, pueden que los tótems cambien de sitio, pero la estructura, es decir, esa estructura, pese a todos, digamos, los cambios históricos, todos los desarrollos ideológicos nuevos, hay ciertos patrones culturales de cómo entendemos el mundo, como decía Lino, que se mantienen. Y Russell juega con eso, su audiencia juega con eso, y nosotros, digamos, los deconstruimos, pero no en plan moderno, sino en plan, pues, científico, filosófico. Última pregunta, ¿vale? Bueno, yo sí lo he entendido, la idea es también analizar la figura de Russell como el ejemplo claro, ¿no?, de cómo fue cambiando siempre dentro del esquema binario, ¿no? Aunque unas veces los buenos son Estados Unidos, otras veces son los malos, pero siempre está ese esquema. Y lo que me estaba preocupando ahora, estabais comentando además que esta estructura binaria ha sido algo que está instalado a lo largo de siglos, milenios, y quería preguntar qué alternativa hay, si hay a eso. En concreto, si habéis encontrado algunas figuras de intelectuales que habéis dicho, es que todos son así. Si habéis encontrado algunas figuras intelectuales que no caigan en eso, y si no caen en análisis binario, ¿cómo se manifiesta eso en las iniciativas que puedan tomar? De Russell quizás se puede decir que por lo menos tomó partido siempre. Perdón. Lo que no sé si otras figuras que no cayesen tanto del binarismo se quedarían demasiado en todo esto es muy complejo, no me posiciono ni a favor ni en contra, o ni sí ni no ni todo lo contrario, cuando quizá hay injusticias que clamasen por tomar alguna acción, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, hay cosas que requieren, digamos, una lógica binaria. Es decir, no vendamos heroína en los colegios. Eso no es, bueno, hay matices.
depende de la hora del día, depende de la marca. Es decir, hay cosas, es decir, no asesinemos, o que sea, personas inocentes sin ningún tipo de justificación. Entonces la cuestión, es decir, la cuestión de los binarismos radicales en política y demás, es decir, nosotros pensamos con binarismos, es decir, eso es inevitable. La cuestión es evitar los binarismos extremadamente simplistas, es decir, el comunismo es la encarnación del mal, el capitalismo es la encarnación del mal, la socioindustrialización es la encarnación del mal o del bien, etcétera. Es decir, todo lo que podemos hacer es matizar, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay casos concretos de decir, pues mira, este criminal de guerra es un monstruo, cosas así. Es decir, hay veces donde la lógica binaria, esta persona está muerta, es decir, no es que está ni aquí ni allí, tú sabes, como el chiste ese, ¿no? Mamá, estoy embarazada, pero solo un poco. Es decir, que hay cosas que obedecen a una lógica binaria. Entonces la cuestión es, hay filósofos o intelectuales públicos que en sus escritos tratan de evitar los simplismos binaristas y, digamos, solamente utilizar la lógica binaria más extrema en los casos que claman al cielo, vamos a decirlo así. Los hay, pero su audiencia se va a reducir si ese es su discurso público. Es decir, no conozco ninguno. Es decir, ahora mismo, intelectual público famoso con una audiencia, es decir, por ejemplo, en el caso de Jordan Peterson, que dice, no, yo no me creo el literalismo de la Biblia, yo no me creo esto, no me creo... Pero cuando está hablando a una audiencia que sabe que sí, evita hablar de esos temas, usa la ambigüedad, usa la vaguedad, porque no quiere perder audiencia. O Chomsky, cuando los republicanos de Estados Unidos son realmente la encarnación del mal, Mr. Chomsky, es decir, o Steven Pinker, etcétera. Es decir, cuando uno lee sus escritos siempre ve una complejidad, la tensión de la que hablábamos. Es decir, ¿cómo se puede evitar esa tensión? Pues los intelectuales públicos, por una parte, tienen una capacidad para moldear a sus audiencias limitada, porque si, digamos, un intelectual público puede caer en desgracia rápidamente. Es decir, Richard Dawkins cayendo en desgracia, siendo cancelado. Es decir, si pisa ciertas líneas rojas, si, digamos, critica ciertos ítems de un pack ideológico que se considera sagrado por parte de una audiencia actual, que ya no es audiencia de los años 90. Entonces, es decir, lo intelectual tiene una capacidad para moldear a su audiencia limitada y la audiencia tiene una capacidad para moldear al intelectual. Es decir, no es que el intelectual sea simplemente un espejo de las modas ideológicas del pasado. El intelectual tiene una agencia, el intelectual tiene capacidad de decir, por ejemplo, muchos de mis alumnos estaban hablándome de Jung, y Jung para arriba y Jung para abajo. Y yo, ¿esto qué es? Pero si Jung... Y resulta porque están viendo vídeos de Jordan Peterson y Jordan Peterson recomienda leer a Jung. Entonces hay mucha gente, Jung me va a cambiar la vida, profesor. Y digo, qué cosa más rara. Es decir, un intelectual público tiene la capacidad para moldear a su audiencia y la audiencia para moldear. Pero cuando las audiencias están tan polarizadas, es decir, ¿cómo romper eso? Pues haría falta representaciones culturales que enfatizasen no la complejidad de lo real en el sentido de decir, esto es muy complejo, esto es todo relativo. No se trata de eso. Es decir, se trata de decir, a veces tenemos que decir, nosotros nos posicionamos en el libro con muchas cosas. Lo mismo que yo he llamado a asesinos o monstruos, digamos, a los americanos, a los británicos que cometieron esos crímenes de guerra. Yo no soy un relativista. Pero tampoco digo, no todo el Reino Unido es el mal, no todo los Estados Unidos es el mal, etcétera. Es decir, podemos posicionarnos a la vez que evitamos los esquemas binarios más simplistas. Pero a día de hoy, tal como vemos la situación, con esta polarización de audiencias, es muy complicado. Los intelectuales públicos, sobre todo en el mundo occidental. En el mundo occidental, es decir, en el mundo asiático también hay polarizaciones, pero por ejemplo en Japón es muy raro porque pues, dice, el 90% de la gente son sintoístas y el 80% budista. Y dice, qué cosa más rara. Aquí, claro, aquí estamos acostumbrados, si usted es cristiano o anticristiano y es musulmán, antimusulmán, etcétera, evidentemente hay otros binarismos. Pero vemos un ejemplo de que el binarismo enfermizo, tribal, radical, de cristiano, no cristiano, cristiano pagano, musulmán, infiel, etcétera, en otras tradiciones no existe. Por ejemplo, entonces son indicios de que con todas las limitaciones puede haber representaciones culturales menos maniqueas. Yo quiero añadir dos cositas muy breves. La primera es que la primera cerveza es la mía, pero no se olviden de consumir, que como agradecimiento al Boulevard por seguir haciendo esto. Y la segunda es también importante, chimpún, es una parte importante. Sí, muchas gracias, Lino, Javier, ha sido un placer y seguiremos abusando de vosotros en un futuro. Bueno, con Lino tenemos una entrevista en Radius próximamente.
A las 8 de... hora absolutamente razonable, vamos, que no me mire Carlos. Y lo que sí querría decir es que normalmente Ciencia en Boulevard es cada 15 días, el último fue hace 15 días, pero el próximo será la semana que viene, porque aprovechamos que nos visita un profesor que es muy ameno contando cosas de estadística y pone muchos ejemplos reales de la vida cotidiana y eso, y entonces pues tendremos el miércoles que viene a las 7, justo en una semana, Juan Antonio Cuesta nos hablará aquí en Ciencia en Boulevard. Muchas gracias, nos seguimos viendo en los bares.